lo grabé de vuelta. Que todos hayan escuchado la clase anterior, que fue sobre la fe, ¿verdad? Donde hablábamos de la aceptación de la revelación de Dios sobre sí mismo y sobre todo lo creado, ¿verdad? El detalle que me faltó, sumamente importante, que les quiero aclarar y que les quede bien patente, es que creemos, aceptamos esa verdad revelada por la autoridad de Dios que revela. Decíamos que no es porque yo lo entiendo, porque yo lo veo, porque me gusta, no es por nada de eso, es por la autoridad de Dios. Y de ahí el valor que tiene la fe, ¿verdad? El valor grande que tiene la fe. Bueno, se me vienen cosas a la cabeza, pero bueno, no nos da mucho tiempo. Entonces, el creer sin ver, ¿verdad? Esa es la maravilla de la fe. Creer sin ver, creer sin entender. También me faltó agregar que muy pocas cosas, muy pocos apartados, muy poco de lo que contiene el credo, no lo podemos entender, ¿verdad? La mayoría sí, y eso que no entendemos, se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Confiamos en que Dios es más. Y si entrara en nuestra inteligencia todo lo que es Dios, evidentemente dejaría de serlo, ¿verdad? Dejaría de ser omnipotente, dejaría de ser todopoderoso, porque lo entenderíamos, ¿verdad? Bueno, entonces eso es importante, porque justamente le da valor a la fe, ¿verdad? La autoridad de Dios que revela. Y en el contexto de esa revelación y de esa autoridad de Dios, tenemos que como detenernos un poquitito en lo que es la iglesia. Porque hay gente, conocerán ustedes igual que yo, personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no lo que dicen los sacerdotes, el Papa, los obispos, ¿verdad? Y eso es no creer. Eso es no creer, porque Jesucristo lo que hizo fue revelarse a sí mismo como Dios y entregar a la iglesia como depositaria de su doctrina, de sus palabras, de sus hechos, ¿verdad? Le entregó a la iglesia para que la iglesia lo administrara de alguna manera, ¿verdad? Y eso lo hizo cuando le dijo a San Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y después a los apóstoles los fue llamando y les fue dando esas como habilidades, digamos, a esa posibilidad de hacer milagros, ¿verdad? Y de dar su palabra a los demás. Bueno, y en los evangelios justamente hay una frase que Jesús, ¿verdad? Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les pregunta a ver qué anda diciendo la gente, ¿verdad? Y vosotros, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso es lo que a Jesús le interesa. ¿Se acuerdan que decíamos en la clase pasada que el demonio lo que hace es engañarnos, ¿verdad? Y hacer que tengamos una visión distorsionada de lo que es Dios. Por eso decíamos que aquí lo que vamos a hacer es purificar nuestra visión de Dios, nuestra percepción de Dios. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y a veces, bueno, esa pregunta me gustaría que te la hagas, ¿verdad? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? Cuando preparaba la clase, la verdad es que
me movió un poco el tema de que a Dios nadie lo creó. Dios existe desde siempre. Dios es como esos niños, ¿verdad? Que a veces, no sé si te habrá pasado alguna vez de que tus hijos te hayan preguntado, ¿verdad? ¿Y a Dios quién le creó? ¿Verdad? Y en realidad es el único ser que existió desde siempre, ¿verdad? Y que fue creando para hacer partícipes a los demás, a la creación, ¿verdad?, de su poder. Y más que de su poder, de su amor. Él quería ser partícipes de su amor a la creación entera. Y creó primero que nada a los ángeles. A los ángeles, que son seres espirituales, absolutamente espirituales, no como nosotros que somos mezcla, ¿verdad?, de materia y espíritu. El ángel es espíritu purísimo. Y Dios le puso delante una prueba, porque Dios no quiere a nadie a su lado si no es libremente, ¿no? Entonces le puso una prueba, y esa prueba, por la tradición de la Iglesia, se cree que es que le manifestó, le reveló que el Hijo de Dios, Jesucristo, se iba a hacer hombre. Se iba a hacer hombre y que el ángel le iba a tener que adorar y servir a Dios, que era Dios y hombre, pero que era hombre, ¿verdad? Y el ángel, que era espíritu purísimo y mucho más perfecto que el hombre, se rebeló, no quiso servir a Dis. De ahí la frase que dijo, non serviam, ¿verdad? Es la traducción, lo escrito en latín, ¿verdad? Non serviam, que es no te serviré, no quiero. Y de ahí que el peor pecado es el pecado de soberbia. Yo soy más importante, no te voy a servir. Entonces, también la tradición, porque estos no son dogmas de fe, por eso quizá a alguna le puede sonar medio nuevo, ¿verdad? No sé si ya sabían esto, pero no es dogma de fe. Lo que sí es dogma de fe es que se rebeló ante Dios, que no le quiso servir. Justamente ayer o hoy leí unas expresiones dichas por un sacerdote muy conocido en los diarios, ¿verdad? Por eso puedo decirlo acá en esta clase. El padre Oliva decía que no existe el demonio, que no existe el infierno, cosas que sí son dogma de fe, ¿verdad? O sea, la Iglesia afirma, basada en la palabra de Dios y en la revelación de Dios, que existe el infierno, que existe el demonio. Y lastimosamente, mucha gente sigue a estas personas que no enseñan lo que dice la Iglesia y se equivocan lastimosamente, ¿verdad? Bueno, entonces, el demonio es el ángel que se rebeló ante Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero es importante tenerlo presente, porque Dios creó al ángel y sabemos que nos creó a un ángel, que nos destinó más bien un ángel a cada persona, a cada ser humano, para que nos ayude a llegar al cielo. Ese es el ángel custodio. ¿Y cómo tenemos que tratarle? Porque se imaginan, si es nuestro mejor y más preciado amigo, ¿verdad? Amiga, porque no tiene sexo, la verdad, que el ángel. Entonces, y se piensa también que, no sé si ya dije esto, que Dios creó al hombre para ocupar el espacio que dejaron los ángeles que se rebelaron. Como se rebelaron y se alejaron de Dios, a Dios le quedó
un espacio, ¿verdad? No físico, ¿verdad? Un espacio que llenar, y por eso el demonio odia más al hombre, ¿no? Por eso es que tanto nos tienta y nos quiere alejar de Dios. Y el ángel malo, que es el demonio, es el príncipe de este mundo. Es muy impresionante leer, lo habrás leído en algún momento, te sonará de haberlo escuchado, ¿verdad? Es el príncipe de este mundo, y por eso es que él se apura, porque sabe que se le acaba el tiempo. O sea, cuando Dios venga a juzgar la tierra, ya Él no tendrá ningún espacio entre nosotros, ¿verdad? Ya no podrá tentarnos, no va a poder tentarnos. Bueno, entonces el ángel fiel, ¿verdad? Que se quedó al lado de Dios y que nos sirve a nosotros, nos ayuda. De hecho, los ángeles nos sirven también porque nos ayudan a acercarnos a Dios. Entonces, eso es lo que el demonio, ante eso es lo que el demonio se rebeló. Por eso, el cristiano está llamado a servir a Dios y a los demás. Hay una frase una pregunta más que una frase, una pregunta que hace el catecismo de la Iglesia, que dice: ¿para qué creó Dios al hombre? Me encantaría que me pudieras responder lo que sabes, ¿verdad? Hace poco, te cuento para amenizar un poco, que le pregunté a una persona que más o menos conocida mía, le pregunté así, como a ver si se había planteado, ¿verdad? ¿Para qué Dios creó al hombre? Y después de pensar un poco y ponerse así un poco nerviosa, porque realmente no lo había pensado, quizá vos sí, ¿verdad? Ella no lo había pensado y me dice, bueno, Dios creó, pienso que Dios creó al hombre para que sea feliz, para que pase bien, para que tenga su familia, y bueno, así. Y a ver, ¿qué pensás vos? ¿Para qué nos creó Dios? En primer lugar, esto aparte de lo que responde, que ya te voy a decir lo que responde el catecismo, Dios creó para hacernos partícipes de su amor, o sea, compartir su amor, que era inmenso, ¿verdad? O sea, como queriendo seres con los que compartir ese amor tan grande que es Él, que es Dios mismo. Bueno, entonces, ¿para qué nos creó Dios? Para conocerle, amarle y servirle aquí en la tierra, y después gozar de Él en la vida eterna. Esa felicidad es fruto de estar unidos a Dios. No es aparte. No se puede dar aparte. Se da en alguna medida, ¿verdad? Pero menos de lo que Dios querría darnos. Bueno, y en realidad quería contarte antes de esa creación del hombre, ¿verdad? Cómo Dios es en sí mismo. En sí mismo, Dios es la Trinidad, ¿verdad? Y es una de las verdades más grandes de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que Dios le reveló, porque si no, no nos hubiéramos ni siquiera imaginado, ¿verdad? Porque que Dios sea uno solo, pero que tenga tres personas en su ser Dios, ¿verdad? Tres personas divinas y un solo Dios. Y es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y una imagen que a mí me resultó muy gráfica y muy amable, digamos, como para entender esto de la Santísima Trinidad, es la imagen del espejo. Cuando te mirás al espejo, ves una imagen, ¿verdad? De hecho, ahora en el Zoom nos estamos viendo, ¿verdad? A nosotras mismas. Y
nosotras no tenemos el poder, por supuesto, de que esa persona, de esa imagen que vemos, tenga vida, pero Dios sí. Entonces, la imagen que Dios tiene de sí mismo es el Hijo. Es tan poderoso Dios, con su inteligencia, que esa imagen que Él tiene, que Dios tiene en su inteligencia de sí mismo, es una persona. Y esa persona es el Hijo. Y hay tanto amor entre esa imagen y el Padre, ¿verdad? Esa imagen y Él, que produjo esa imagen, que ese amor se hizo una persona. Y ese es el Espíritu Santo. Solemos decir Dios es amor. A veces el Espíritu Santo es amor. Y propiamente el Espíritu Santo es el amor encarnado. ¿Vieron cuando decimos de una persona qué amorosa es esa persona o qué amor, ¿verdad? Y cada persona, por más amorosa y tierna que sea, es una chispita de lo que es Dios. Lo que ha de ser el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, que ya lo vamos a conocer con la gracia de Dios, ¿verdad? Pero lo que ha de ser, la maravilla que ha de ser su amor. De hecho, como estamos en la actualidad en la tierra, no podemos comprender, no podemos tratar al Espíritu Santo directamente porque nos moriríamos, no soportaríamos, ¿verdad? O sea, Dios nos tiene que dar lo que se llama el lumen glorie, que es un aditivo, digamos, muy especial para que podamos contemplar a la Santísima Trinidad. Bueno, y entonces ambas personas, las tres personas, pensaba en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero las tres personas tienen un objetivo, digamos que unas acciones que realizan, que se les atribuye más bien, ¿verdad? Hay unas acciones ad extra y ad intra se llama, pero bueno, eso digamos que no nos atañe tanto, pero lo que sí nos interesa es saber que al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Ya vamos a estudiar de cada uno más adelante avanzando el credo, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos de vuelta a la creación, ¿verdad? Esa creación del hombre y de todas las cosas creadas que hizo para el servicio del hombre, ¿verdad? De eso habla mucho el Papa en las encíclicas últimas y también en esta última de las que le hablaba al comienzo, que les pasé al grupo, al WhatsApp, ¿verdad? Que les animaba a que lean, ¿verdad? Las que se unieron después. Entonces, ¿qué prueba le puso Dios al hombre? También como al ángel, a los ángeles, le puso una prueba, que es esa prueba que conocemos, que pudo haber sido otra, ¿verdad? Es una especie de parábola también, así como Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? Que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿de qué fue el pecado? El pecado fue, igual que el demonio, o sea, el ángel, de soberbia. Porque quisieron ser como dioses. Pero el hombre fue tentado por el demonio. Fue tentado por el demonio que le dijo, mira, le sopló, digamos, ¿verdad? Le hizo dudar de Dios. Todo pecado es una duda del amor de Dios. Una falta de confianza en Dios. Y el demonio le dijo, si comen de esa fruta que Dios les dijo que no coman, van a conocer lo que es el bien y lo que es el mal. En el idioma o en el modo de decir antiguo, conocedores quiere decir como creadores, ¿no?
Entonces, como creadores del bien y del mal, o sea que yo voy a decidir qué está bien y qué está mal, que es la más amplia o el más profundo deseo del ser humano, ¿no? O sea, yo voy a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿verdad? Y así se enfrenta a Dios, ¿no? Y le dice, comió de la fruta que Dios le prohibió, y de esa manera desobedeció a Dios por soberbia, porque quiso ser como Dios. Pero Dios le prometió un redentor. Y ese redentor le prometió porque el hombre es de una naturaleza inferior a la del ángel. El ángel era perfecto, el ángel no tenía error en la inteligencia ni en la voluntad. El hombre sí es inferior porque es unión con la materia, y además fue tentado por el demonio, como te decía. Entonces Dios no le echó del paraíso como al ángel que se rebeló, sino que le prometió, también le hizo salir del paraíso, pero le prometió que le iba a redimir, que le iba a salvar, que le iba a sacar de ese estado. Y ese es el Hijo que se hace hombre, ¿verdad? Entonces, esa soberbia tan grande que tiene el ser humano, la creación, es lo que hace que nos apartemos de Dios. Hay una pregunta que te querría hacer, que es, ¿en qué nos parecemos a Dios? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y uno dice, ¿en qué me parezco a Dios? O sea, ya lo creo que estoy lejos de ser lo que es Dios, ¿verdad? Y nos parecemos, la mayoría sabrá la respuesta, me imagino, ¿verdad? ¿En qué nos parecemos a Dios? En la inteligencia y en la voluntad, que son las potencias del hombre. Y actualmente están bastante descuidadas. Hablábamos en la clase pasada de la importancia que se le da actualmente al sentimiento, ¿verdad? Siento o no siento, como un parámetro de actuación. O sea, si siento está bien, si no siento no está bien, o no me importa, no me es necesario. Y, sin embargo, lo que nos hace parecernos a Dios, y lo que yo te diría incluso que el demonio, una acción bastante certera del demonio, es que no se usa la inteligencia tanto como debería usarse. Leyendo, en otros países, en Europa, la gente lee más, ¿verdad? La gente se aparta de Dios con razonamientos, ¿verdad? Acá, en nuestro medio, en nuestros continentes, en nuestras ciudades, en nuestros países americanos, la gente se aleja más de Dios por los sentimientos, ¿verdad? Se enoja con Dios. Bueno, y hay una cosa que la vamos a seguir estudiando porque es el tema de cómo Dios nos salvó y se hizo Padre nuestro. Porque Dios en realidad es nuestro creador. Nosotros podemos quedar como los siervos o la creación de Dios, como cualquier otra, pero no, Dios quiso hacernos hijos suyos. Y crea para eso la gracia. Crea la gracia, que es ese don que nos deifica, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es como si tuviéramos a veces en las redes sociales aparecían, o en Semana Santa,
como un globo terráqueo y una transfusión, ¿verdad? Dada por un medicamento que le era transferido, transfusionado, y de esa manera salvaba, o Dios salvaba a través nuestro el mundo. Entonces es como un unirnos, ¿no?, con un lazo invisible a Dios, y nos vamos convirtiendo, nos vamos deificando. ¿Dónde es que tengo esta frase? Un proceso, acá está, un proceso de divinización. Se va dando en nuestra vida en la medida que estamos en la gracia de Dios. ¿Cómo estamos en gracia de Dios? Cuando no tenemos conciencia de ningún pecado mortal. Que ya vamos a ver también lo que son, ya nos quedan 10 minutos, lo que son los pecados mortales y veniales en otras clases, ¿verdad? Entonces, lo que nos aparta de Dios es ese pensar que Él nos quita algo. Pensar que Dios se aprovecha o se sirve de alguna manera de nosotros sin que seamos nosotros los beneficiarios realmente, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Beneficiarios de la acción de Dios. Y el pecado actual, quedamos nosotros como prontos al pecado, ¿verdad? O sea, como inclinados al pecado, por el pecado original, ¿verdad? Y de esa manera nos cuesta más hacer el bien. Y tenemos una tendencia a apartarnos de Dios, y esa tendencia hace que nos podamos ir alejando cada vez más de Él. ¿Cómo aumenta la gracia? Decíamos que la fe, ¿verdad?, aumenta con los sacramentos. Entonces, Dios lo que hace, ya vamos a hablar cuando hablemos de la redención propiamente, Dios lo que hace es armar un sistema como para que esa fuerza suya, esa identidad suya, se vaya pasando a nosotros a través de la Eucaristía. A través de la Eucaristía, a través de la comunión. Y a través de la oración. Y si no tenemos esa conexión con Dios, o si esa conexión no es tan fuerte, tan potente, esa participación de la divinidad de Dios se va decayendo, o no existe directamente en algún caso, ¿verdad? Porque el pecado hace que haya un corte, ¿verdad?, con Dios. Por eso tenemos que estar atentas, ¿verdad?, para no apartarnos de Dios. San José María resumía, decía que teníamos 3 enemigos a los que teníamos que tener miedo, y sobre todo, más que miedo, hacer algo, ¿verdad?, en contra de ellos, que son el mundo en cuanto apartado de Dios, el demonio y la carne. La carne también en cuanto usada, entre comillas, sin atender a la voluntad de Dios. ¿Para qué creó el sexo? ¿Para qué creó el placer? Todo eso en función de la voluntad de Dios, de para qué lo hizo Dios. Y bueno, en definitiva,
una comparación que quería también hacerte, decía que San José María también comparaba nuestra vida con una fortaleza, ¿verdad? Esas fortalezas de antes que conocemos, ¿verdad? Por los cuentos y las películas, fortalezas con unos puentes alrededor, ¿verdad? Que evitaba que se puedan meter los que querían atacar, ¿verdad? Los que querían apropiarse o matar al rey o apropiarse de ese lugar. Entonces decía que teníamos que, nosotros somos una fortaleza si estamos con Dios, si estamos cerca suyo, pero para eso tenemos que luchar por ser mejor cada día, por amar cada vez más, por estar más cerca de Dios, por recibir con más frecuencia la Eucaristía, la penitencia, para que nuestra lucha quede fuera de los muros de la fortaleza, decía, ¿verdad? O sea, si el mundo, el demonio y la carne no nos van a poder si es que nosotras estamos cerca de Dios, ¿verdad? Esa fortaleza va a estar realmente, como su nombre indica, fuerte, ¿verdad? No nos van a poder invadir, ¿verdad? Esos enemigos que quieren hacerse con nuestra alma. Y lo que Dios quiere es que nuestra alma se parezca cada vez más a Él. O sea, podemos imaginarnos el cielo como Dios en el centro y más cerca suyo los que se parecen más a Él, porque se llenaron de su gracia y se fueron pareciendo cada vez más a Él, ¿verdad? Por eso es importante saber esto, ¿verdad? Porque si yo no sé, no me puedo parecer a Él. Y Dios quiere que me parezca a Él para estar cerca suyo. Entonces, en definitiva, ese Dios que nos hizo hijos suyos. ¿Y qué es ser hijo suyo? Ser partícipes de su naturaleza. O sea, nos vamos haciendo Dios. Y cuando una persona en la tierra adopta un hijo, no le puede dar su sangre, ¿verdad? No le puede dar su apellido, le puede dar los bienes materiales más intensos y variados y abundantes que pueda, pero no le puede dar su naturaleza, ¿verdad? No le puede dar su sangre. Y Dios sí. Dios nos adoptó como hijos y nos da su sangre, nos da su naturaleza a través de la gracia. Por eso que es tan importante, no me voy a cansar en todas estas clases de repetirte, la necesidad de la gracia para parecernos a Dios. Y de esa manera ir siendo más hijos, ¿no? De alguna manera somos más hijos los que estamos más identificados con Él, ¿verdad? Pero todos tenemos la posibilidad de identificarnos. Entonces, si querés abundar en lo que es la gracia, ¿verdad? Al leer en el catecismo, voy a pasarte en todo caso en el grupo de WhatsApp unas ideas sobre la gracia para abundar un poco en esto, que es lo más importante de esta parte, ¿verdad? O sea que Dios se hizo Padre nuestro a través de la gracia y creó todas las cosas, ¿verdad? Todo lo demás, todos los ángeles, las cosas, las aguas, la tierra, los árboles, las plantas, los pájaros, o sea, todo para el servicio del ser humano. Entonces, por eso estamos llamadas a cuidar todo eso, ¿verdad? Porque es para nosotros, pero sin descuidar nunca ese motivo por el que Dios nos creó, para conocerle, para amarle, para tratarle, para amarle, para servirle aquí en la tierra y después gozar de él en la vida eterna. O sea, ese es el objetivo de nuestra creación, ¿verdad? Para eso Dios nos creó. Entonces, de esa manera vamos a ser más felices, ¿verdad? O sea, si pudiéramos titular, si quisiéramos titularle de otra manera a estas serie de clases que estamos teniendo, le podríamos titular también cómo ser más felices, cómo alcanzar una felicidad más grande, más profunda, ¿verdad? Y es esta, ¿verdad? Es conocer más a Dios, quererle más
y tratarle más aquí ya en la tierra para después tratarle en el cielo. Bueno, y hasta aquí, porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, y no quiero pasarme de este tiempo para que puedan ustedes calcular su tiempo. Y a ver, las que no se pusieron, no están con la cámara apagada, no la van a prender para que les veamos. ¡Ah, qué suerte! Hola, Graciela. Qué bueno. ¿Y Celeste? A ver, también el audio. Desactiven, a ver. Tenía mala señal, por eso no ponía cámara. De hecho, Ah, bueno, perfecto. Súper bien. De todas maneras.